La interacción oportuna familiar genera ambientes afectuosos y predecibles con la finalidad de lograr un desarrollo integral de los bebés, desde el embarazo, continuando por los primeros años de vida, fomentando relaciones y aprendizajes de calidad en sus entornos familiares. En la diversidad de poblaciones que participamos, experimentamos que tocamos vidas. Observamos miradas distintas, abrazos nuevos, madres que se dignifican, familias que disfrutan jugando y niños seguros que se sienten queridos y que tendrán, gracias a esta labor, un mejor futuro. Muy buenas, soy Úrsula Perón, soy psicóloga infantil y bueno, estoy feliz de poder compartir este rato con las familias hablando de lo que más nos importa y nos interesa, que son nuestros pequeños. Voy a hablaros hoy de un término poco conocido porque es muy reciente en psicología, que es la alta sensibilidad. Y cómo es muy importante conocer qué comportamientos de nuestros hijos pueden deberse a que nuestro niño o niña sea altamente sensible. Y así poder acompañarles en su desarrollo de la manera que ellos necesitan. Porque cada niño tiene unas necesidades diferentes en función de su personalidad, de sus rasgos, etc. La alta sensibilidad, como ahora voy a explicaros, no surge, no se descubre hasta los años 90, con lo cual imaginaos si es reciente. Así que sabemos mucho de ella, más de lo que pueda parecer, porque bueno, pues ha generado o ha suscitado mucho interés en la comunidad científica entre los psicólogos y ahora mismo se está estudiando en universidades de todo el mundo. Voy a abrir mi presentación. ¿Qué es esto de la alta sensibilidad? Y a entender por qué digo que eres un regalo envenenado. La alta sensibilidad nos hace percibir el mundo de una manera determinada. Es diferente el nivel de sensibilidad con el que se percibe la información de los sentidos. El niño altamente sensible, por ejemplo, va a ser muy susceptible al ruido, muy sensible a los tejidos, una serie de detalles que nos van a hacer entender que está percibiendo las cosas con un nivel de agudeza, de fineza, mucho mayor que otra persona. Por ejemplo, si mi nivel de, yo, por poner una metáfora, puedo escuchar las cosas al nivel 3, pues una persona altamente sensible sería como tener el volumen a 10. ¿Vale? Con lo cual, imaginaos la sobrecarga que puede causar eso cuando hablamos de todos los sentidos. Pero además, esta manera tan profunda de entender el mundo, de pensar sobre él, de cuestionarse las cosas, se pueden convertir en un regalo envenenado. Es una característica maravillosa, ser altamente sensible, pero hay que cuidar ciertos aspectos para que no aparezca esa tendencia a la ansiedad, a la depresión y a verse, bueno, pues sobrepasados por todo ese mundo emocional tan complejo. El origen del término está en el matrimonio Aron. Elaine y Arthur Aron eran psicólogos, son psicólogos, perdón, y fueron los primeros en hablarnos del término alta sensibilidad. Elaine, que es una persona altamente sensible, notaba que ella no percibía las cosas que le sucedían, no vivía eh, las emociones de la misma manera que el resto de la gente. Se sentía a menudo desbordada, todo le parecía sobrecogedor, demasiado intenso. Y hablando de esto con su esposo, decidieron hacer un pequeño cuestionario a ver cuánta de la gente, ¿no? Una pequeña investigación informal en la universidad, cuántos de sus alumnos se percibían también como altamente sensibles. Les sorprendió ver que entre un 20 y un 30% de los alumnos se identificaban con esa característica. Y a partir de ahí empezaron una serie de investigaciones que, bueno, que fueron el origen y que sentaron los primeros conceptos y de hecho desarrollaron la primera escala que hay para medir si alguna persona es o no es altamente sensible. A partir de ahí hay muchísimas investigaciones en todo el mundo. Uno de los grandes investigadores es Michael Clues, pero ya se ha extendido tanto la investigación de la alta sensibilidad por toda la curiosidad que conlleva, por toda la manera de entendernos mejor ese mundo emocional tan complejo que tenemos las personas y que en psicología ha sido quizá de las áreas más tarde que han empezado a estudiarse. Y ahora mismo están estudiándose, hay estudios en marcha de alta sensibilidad en Japón, en Suecia, en Estados Unidos, en Reino Unido, en España, en muchísimas universidades del mundo. Elaine decía, un poco como os contaba yo, que toda virtud tiene su sombra, ¿no? Que pese a ser algo maravilloso, un don, la sensibilidad, de hecho su primer libro se llama El don de la sensibilidad, pues conlleva unas atenciones que como padres es importante que tengamos porque van a marcar una gran diferencia
en nuestro hijo si es altamente sensible, que ahora vamos a ver. ¿Y cómo sería un niño altamente sensible? ¿Qué nos cuenta Elena? ¿Cuáles son esos 4 pilares que ella describe, en los que a partir de ahí se ha basado toda la investigación posterior y se ha confirmado que serían la base de este constructo? Un constructo en psicología es un concepto que aúna una serie de rasgos. Como vamos a ver en este caso, son 4. Un desarrollo especial de los 5 sentidos. ¿Cómo vamos a percibir esto en un niño? Pues vamos a ver, como os decía antes, un niño que es muy sensorial, que tiene unos sentidos muy agudos. Es un bebé que nada más oír un ruido y se ha despertado. Que lo tienes al brazo durmiendo y cuando quieres dejarlo en la cunita, solo del contacto con la cuna, ya se despierta y se pone a llorar. Es un niño que a lo mejor es imposible verle dormir en el cochecito o en el carrito por la calle porque hay demasiados estímulos. La comida, los cambios de las texturas, pasar del pecho al bibe o del bibe a la papilla o a los trocitos le va a costar mucho. Puede que sea muy selectivo con los sabores. La parte de la ropa es muy curiosa cuando son un poquito más mayorcitos porque esto es muy característico, ¿no? Yo, todos los niños con los que he trabajado, los papás me cuentan que el momento de vestirle por las mañanas es un infierno. Rabietas, ¿no? Toda la ropa les pica, les molesta, les aprieta, las costuras de los calcetines, las etiquetas de la ropa, estas chanclas no que me rozan, y llegan a ponerse verdaderamente rabiosos, enfadados y con rabietas. Claro, cuando no hacemos la atribución correcta, es decir, cuando no entendemos que eso sucede, porque como me decía a mí una niña, me decía muy graciosa, Úrsula, tú no lo entiendes, es que cuando yo noto esa ropa es como si me pasaras un estropajo por la piel, ¿vale? Un estropajo rasca, es desagradable, incluso doloroso. Claro, yo la miraba y entiendo que si estaba percibiendo así esa camiseta, lógicamente que no se la quisiera poner, ¿eh? Entonces, si en vez de pensar cuando los niños montan ese jaleo por la mañana, porque no se quieren poner la ropa, que son unos caprichosos, que son malcriados, que qué manía con la ropa, no, identificamos que puede ser que nuestro hijo sea altamente sensible o que tenga una sensibilidad muy desarrollada a nivel sensorial y que realmente le esté molestando esa prenda, pues abordaremos eso de otra manera. Probablemente en el primero de los casos, si pensamos que es porque es un malcriado, nos enfadaremos, le obligaremos a ponerse la prenda o los zapatos y lo manejaremos de manera distinta. Así entendemos que tal vez lo que está sucediendo es que le es muy incómodo y lo percibe a un nivel sensorial tan elevado que realmente no puede tolerar. Así que en general, toda la información que viene de los sentidos la van a percibir con un nivel de agudeza, ¿vale? De fineza muy superior a las personas que no son altamente sensibles. Pero no solo lo que se percibe del entorno, también lo que se percibe del propio estado de la persona. Perdón. ¿Qué significa esto? Las personas tenemos conciencia de nuestro propio estado físico y mental. Somos conscientes de que estamos poniéndonos nerviosos o de que tenemos una molestia física o somos conscientes de que estamos pensando demasiado en algo y nos hemos quedado ahí enganchados. Esa autoconciencia está muy desarrollada en los niños altamente sensibles. Entonces perciben todo lo que tiene que ver con su mundo interno, sea emocional, sean pensamientos, sean estados físicos, pues con una agudeza, como decíamos, muy elevada. ¿Qué puede conllevar esto? Muchas quejas físicas, suelen ser niños tildados de malcriados, de consentidos, de quisquillosos, maniáticos. Es que siempre se está quejando, es que siempre le pasa algo, siempre tiene alguna molestia, algún dolor, ¿vale? Pero no es que siempre tenga alguna molestia o un dolor, es que cualquier cambio fisiológico en su cuerpo que para otra persona ni se da cuenta, él lo está percibiendo. ¿Eh? Y lo mismo con las emociones. Procesamiento profundo de la información. ¿Qué significa esto? Todas las personas, cuando recibimos información del entorno, activamos un proceso de integración de esos estímulos. Pues estoy percibiendo sonidos, estoy percibiendo estímulos visuales, me han dicho algo, ¿vale? Voy integrando todo eso, analizando esa información. Probablemente traigo algo de la memoria que necesito para resolver esa situación o para operar con esa información y a partir de ahí hago lo que tengo que hacer, ¿vale? ¿Qué pasa con este procesamiento de la información? Funcionan diferentes, son mucho más analíticos, le dan muchas más vueltas a las cosas, son capaces de traer mucha información del pasado para integrarla con la información actual. Por lo tanto, hay una tendencia a sobrepensar mucho las cosas. Esto en un niño se ve porque, por ejemplo, la manera normal de un niño de actuar cuando tiene que hacer algo
es pruebo y en función del resultado, ¿no? Viendo cómo me ha salido esta prueba, rectifico y lo hago de otra manera o lo sigo haciendo así, ¿vale? Esta es la manera de actuar generalizada. Sin embargo, el niño altamente sensible, ¿qué va a hacer? Pienso, valoro todas las opciones, todas las posibles consecuencias. ¿Qué resultados puedo obtener haciendo A, B o C? ¿Vale? Es un proceso muy largo de análisis y luego actúo. Tienen mucha menos probabilidad de errar porque han pensado tanto y han valorado tanta información, pero ¿qué pasa? Que tardan mucho en tomar decisiones. Son niños a los que pueden parecer lentos a la hora de tomar decisiones, muy dubitativos, que se quedan como enganchados en las cosas, ¿no? Como, ¿qué quieres? ¿Ir al parque o a la piscina? Y el niño ahí que no sabe decirte, pues no lo sé, pues no lo sé, por lo que tú quieras, pues, y lo ves hasta agobiado, ¿no? En la toma de decisiones. Y esto es por eso, por esta manera diferente. Todo esto se ha visto con estudios científicos, con escáneres del cerebro, viendo qué áreas se están activando, con qué intensidad se activan entre una persona altamente sensible y no altamente sensible, y se ven estas diferencias, ¿no? De cómo se activa muchísimo más en todas las áreas relacionadas con el procesamiento de la información, la corteza prefrontal, en fin, igual que con las áreas, ahora veremos, emocionales. Facilidad de sobreestimulación. Hombre, no nos cuesta entender que si estamos viendo una persona que recibe tanta información del entorno a un nivel tan elevado, ¿vale? Que tiene una fineza sensorial extrema y que además con toda esa información va a darle 1000 vueltas y a procesarla tan profundamente, no se les escapa nada, no tienen, por ejemplo, uno de los hándicaps o de los problemas que tienen las personas altamente sensibles es que les cuesta mucho discriminar la información relevante de no relevante. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy prestando atención ahora aquí a mi exposición, yo no estoy teniendo en cuenta si oigo un ruido de la calle o si, no sé, mi gato se ha subido al sofá. ¿Por qué? Porque tengo toda mi atención puesta en esta exposición. Pero las personas altamente sensibles reciben toda la información, no pueden seleccionar, ¿eh? Precisamente por ese sistema que tienen, por esa manera de recibir información sensorial, con lo cual se sobrecargan con mucha facilidad. Y no solo se sobrecargan de la información sensorial, sino que también se sobrecargan de sobrepensar tanto las cosas y se sobrecargan de sentir tan profundamente de esas emociones tan desbordantes. ¿Cómo vamos a ver esa sobreestimulación, ese desbordamiento en un niño? Rabietas, problemas de conducta, llanto, irritabilidad. ¿Por qué? Porque el niño tiene muy pocos recursos para expresar las emociones. De hecho, el primer recurso con el que nace un niño para expresar lo que necesita y para pedir lo que necesita es el llanto, ¿vale? Luego aparece la rabia. ¿Mm? Puede patalear, tener una rabieta, tal, hasta que no aparece el lenguaje y otras habilidades como la sonrisa, ¿no? Esa picardía para pedir de una manera más amable o expresar de una manera más amable. Sus recursos siempre están relacionados con la ira, con la rabia, porque es una manera en la que yo puedo poner y expresar de manera contundente lo que necesito o lo que no me gusta, poner un límite. Cuanto más pequeño es el niño, más tendencia hay a que todo lo que necesitan o lo que les está sucediendo lo expresen a través de la mala conducta. Yo siempre digo que cuando vemos un niño muy enfadado siempre, que tiene muchas rabietas al día, que parece que todo le molesta, todo le viene mal, tenemos que ver qué está pasando, porque nunca es por capricho. Una persona cuando está bien no se dedica a fastidiar a los demás, no se dedica a enfadarse constantemente, ni a tirarse al suelo a llorar y patalear. Eso es porque algo está sucediendo. Sea lo que sea. Bien puede ser que hay un problema de apego, bien puede ser que el niño no sabe todavía gestionar la frustración y hay que darle herramientas, hay una inmadurez de cualquier tipo, pero algo está sucediendo. Entonces hay que prestar atención. No se trata tanto de regañar o poner un límite a esa conducta, claro que habrá que reconducirla, sino de ver cuál es el origen, ¿no? Vale. Y el cuarto de los pilares es esa vivencia muy, muy intensa de las emociones. ¿Qué significa? Significa que la tristeza es una tristeza y una pena muy honda, que la alegría también puede ser fantástica y desbordante, porque se ha estudiado y se ha visto que no solo sucede con las emociones negativas, que es lo que se pensaba al principio, que eran personas muy vulnerables a las emociones negativas,
con una tendencia a experimentar todo lo malo muy intensamente, sino que se ha comprobado que lo bueno también se experimenta muy intensamente, lo cual es maravilloso. Maravilloso cuando hablamos de emociones positivas y puede provocar mucho sufrimiento cuando hablamos de emociones negativas. Esto conlleva también una gran empatía. El niño altamente sensible es un niño que, viéndote entrar por la puerta, ya sabe cómo traes el día, que percibe todas las emociones de la gente de su alrededor, y esa empatía no es solo cognitiva, porque la empatía cognitiva quiere decir que yo entiendo lo que el otro está pensando, ¿vale? Y cómo se está sintiendo, puedo entenderlo. La empatía emocional es que yo además entiendo cómo se está sintiendo y me contagio emocionalmente, ¿vale? Puedo llegar a sentir. Las personas altamente sensibles se produce mucho este contagio emocional, ¿vale? Perciben muy intensamente lo que el otro siente y se contagian, lo sienten ellos también. Por lo tanto, si estamos nerviosos porque hemos tenido un mal día en el trabajo y llegamos así a casa, el niño probablemente después de una interacción de unos minutos con nosotros se va a contagiar y se va a poner también nervioso. Si estamos tensos o en alerta porque nos preocupa algo, pues el niño probablemente se contagie de esa emoción, ¿vale? Otra característica que vemos es la compasión. Son niños muy compasivos, que tienden a cuidar del otro, a que si ven a alguien sufrir les conmueve profundamente. Y luego, como resultado un poco de esta mezcla entre la emocionalidad, la capacidad de percibir toda la información del entorno, que no se les escape nada, están siempre como alerta, y del procesamiento ese tan profundo de la información, tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente, aparece una gran intuición. La intuición se refiere a esas cosas que sabemos, pero no sabemos cómo las sabemos, no sabemos cómo nos ha venido esa información. ¿Por qué? Porque gran parte de esa información proviene del subconsciente. Esas vivencias que está viviendo el niño, esa información que está percibiendo, se almacena tanto en la parte consciente como en la inconsciente. Por lo tanto, son niños muy intuitivos. Vale. Una frase que yo digo mucho a los papás, porque una de las quejas más recurrentes es que el niño siempre está enfadado, siempre está con rabietas, siempre se está quejando de todo, parece que todo le molesta. Siempre les digo esta frase. Cuando tu hijo está enfadado, pregúntale por qué está triste. Porque la ira, la rabia, suele ser la guardiana de la tristeza. Muchas personas, sobre todo las personas muy sensibles, no saben qué hacer con sus emociones. Y una de las maneras de cubrir o de tapar esas emociones es con la ira, porque la ira es más llevadera, pese a que es molesta, que la tristeza. Así que cuando veáis un niño muy enfadado, rabioso constantemente, pues vamos a ver qué le está pasando. A lo mejor hay unos celos con el hermano, a lo mejor está sufriendo en el colegio, le están dejando de lado o está sufriendo acoso escolar y no nos lo ha contado. Y a lo mejor lo que vemos es un niño que llega a casa rabioso, enfadado, pataleando y disgustando con todo. Pues en el niño que es muy sensible, todavía más. Todavía más hemos de estar atentos a todo lo que puede estar pasando que no nos cuentan. Porque los niños, hasta que no son ya bastante mayores, y casi en un periodo muy corto de tiempo, porque luego llega la adolescencia y ya tampoco nos cuentan nada. Con lo cual, cuando son muy pequeños no nos cuentan nada, porque no usan el lenguaje, tienen capacidad de usar el lenguaje para contarnos sus vivencias emocionales. Y cuando entran en la adolescencia, pues porque ya no quieren hablar con nosotros y ya prefieren compartir todo ese tipo de cosas con sus amistades, que es en ese momento sus vínculos más fuertes y más importantes. Con lo cual hemos de estar atentos y saber identificar y saber cómo preguntar y cómo averiguar qué puede estar pasando a un niño altamente sensible con ese torbellino emocional que puede estar viviendo, que le desborde y que le hace estar constantemente enfadado o irritado o molesto. Otra cosa a tener en cuenta cuando hablamos de alta sensibilidad es el nivel de alerta, ¿vale? No es difícil de entender que si percibimos tanta información estamos siempre en alerta, no se nos escapa nada. Y eso conlleva que estemos segregando todo el tiempo cortisol, que es una hormona, ¿vale?, que se produce cuando estamos estresados o en peligro. Si estamos en una situación de peligro, tenemos que estar muy alerta, ¿verdad? Porque nos puede pasar algo. Imaginaos que vamos de noche en una ciudad muy peligrosa y nos hemos quedado solos, el taxi no llega y estamos alerta porque nos puede pasar algo. Entonces, mi cuerpo segrega cortisol para mantener ese nivel de alerta. Pues se ha comprobado que las personas altamente sensibles tienen niveles muy altos de cortisol, porque a menudo están constantemente en ese estado de alerta, demasiado estimulados por toda esa información que están percibiendo.
ese nivel alto de cortisol, ¿qué va a producir? Pues va a producir, entre otras cosas, irritabilidad, reacciones muy exacerbadas o muy reactivas, ¿no? Que le haces así y ya salta a lo mejor de malos modos, impaciencia. Vale, vamos a ver, antes de seguir con las características generales, un poco vamos a hacer ya ese dibujo de cómo sería un niño altamente sensible. Una cosa importante, asociamos la alta sensibilidad generalmente a personas tímidas, introvertidas, calladas, ¿no? ¿Verdad que sin querer hemos asociado eso? Como estamos viendo ya por el niño que os estoy describiendo, ya veis que no es así. Pero además se ha comprobado que solo el 70% de las personas altamente sensibles, que es cierto que es la mayoría, son del grupo tímido o introvertido. Pero hay un 30% que son extrovertidas. Y en este caso cuesta mucho más de identificar que sean altamente sensibles. ¿Por qué? Porque vamos a ver a una persona alegre, sociable, activa, ¿vale? O a un niño que habla mucho, que nos cuenta todo, que tal, y a lo mejor eso nos despista, es como que no encajamos ese tipo de personalidad, ese rasgo de la extroversión, no lo asociamos a la alta sensibilidad. Pero hemos de saber que no tiene nada que ver, estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es tener el rasgo de personalidad, ser introvertido o tímido o ser extrovertido, y otra cosa es ser altamente sensible o no serlo, ¿de acuerdo? De todas maneras, hablamos de continuos. Todas las personas somos sensibles en un grado u otro. En este caso estamos hablando de las que están en el grado superior, las que son muy, muy sensibles. Bueno, ¿y cómo sería ese retrato del niño altamente sensible? Pues será un niño que vamos a ver, un niño analítico, reflexivo, que puede que nos plantee preguntas o dudas que nos sorprendan de temas poco habituales en niños, o dudas existenciales, o sobre la muerte, o religión, temas un poco que nos llaman la atención, ¿no? Puede tender también, si es del grupo tímido o introvertido, a ser un niño con una tendencia a estar ensimismado, en las nubes, a quedarse ahí empanado, pensativo. ¿Mm? También va a ser un niño, por lo general, maduro. Hay una relación, más o menos el 30% de las personas con alta capacidad intelectual, superdotadas, son también altamente sensibles. Quiere decir que hay una relación que todavía se está estudiando, porque no hay demasiados estudios sobre esto, entre la alta capacidad intelectual, es decir, un nivel muy alto de inteligencia, con una alta sensibilidad. Entonces vamos a ver algunos rasgos que se comparten. Por ejemplo, la madurez. Van a ser niños maduros intelectualmente. Como decíamos, pueden ser introvertidos o extrovertidos. Vamos a ver que son niños o adolescentes o adultos, por lo general, quisquillosos, maniáticos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que necesitan tener control sobre las cosas a su alrededor, sobre los estímulos que reciben, sobre cómo es la comida, los tejidos, ¿eh? Va a ser una persona quisquillosa y también susceptibles. ¿Qué significa ser susceptible? Fácilmente, bueno, pues que cambia su estado muy fácilmente. ¿Qué más? Esa sensibilidad se expresa mucho en toda la parte creativa e imaginativa. ¿Quiere decir esto que todos los niños altamente sensibles son artistas? No, pero sí hay cierta tendencia a emocionarse con la naturaleza, por ejemplo, con el arte, a percibir la belleza, ¿no? A ser sensibles a lo estético, y también a ser, muchos de ellos son muy creativos, imaginativos, a lo mejor escriben cuentos o les gustan las manualidades o dibujar, ¿no? Expresan un poco su sensibilidad a través del arte. Tienen ese sexto sentido emocional del que hablábamos, ¿no? Esa intuición, esa adelantarse a las cosas, ¿no? A saber cosas que nos pueden llegar a sorprender. Otra característica es el perfeccionismo y la autoexigencia. Perfeccionismo es exigirte mucho a ti mismo, ¿no? Que todo lo tienes que hacer perfecto. A lo mejor en un niño, como lo vemos, pues está coloreando, se sale una rayita y ya se enrabia y rompe el libro, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no estaba quedando perfecto. ¿Qué pasa? Que si somos tan perfeccionistas y tan autoexigentes, nunca vamos a llegar a cumplir eso que esperamos de nosotros mismos. ¿Y esto qué va a conllevar? Que es otra característica de los niños altamente sensibles, una baja autoestima. ¿Vale? Todos estos rasgos que estoy hablando sirven igual para el adulto. Pasa que yo estoy centrada en los niños y por eso hablo todo el rato de niños. Pero son los mismos rasgos que veremos en un adulto altamente sensible. ¿De acuerdo? Porque es
un rasgo de personalidad que se mantiene en el tiempo. Lo vamos a ser, si somos altamente sensibles, lo vamos a ser desde el día que nacemos hasta el día que nos morimos. Vale. Compromiso y perseverancia. Por lo general, cuando ya van siendo más mayorcitos, van a ser niños que tienden a la responsabilidad, ¿vale? A responsabilizarse de las cosas, a ser perseverantes, ¿no? Y también otra cosa que les suele pasar es quedarse bloqueados o inhibidos. Y esto sucede por dos aspectos. Uno, por la ansiedad a la que tienen tendencia, ¿no? Al final, si tienes mucha ansiedad, te puedes quedar bloqueado, como cuando te quedas en blanco en un examen, por ejemplo, ¿no? Porque estás tan ansioso y tienes tanto miedo del examen que te bloqueas. Puede ser por esa ansiedad o puede ser como una incapacidad de reaccionar en ese momento debido a que están analizando, procesando información, tomando decisiones, etc. ¿Esto cómo se ve muchas veces? Pues es un niño que cuando llegas con él a un cumpleaños, por ejemplo, de otro niño, se queda pegado detrás de la mamá o del papá, un rato largo, mirando, tal. Y cuando ya se siente seguro, ya ha analizado todo lo que hay allí, qué personas hay, qué niños hay, qué están haciendo, entonces ya a lo mejor empieza a separarse un poco de la figura de papá, ¿vale? Voy a poneros, a ver, este pequeño... I'm Diana Sinelnikova. I'm the producer of Sensitive the Untold Story. Sensitive the Untold Story is based on the research of Dr. Elaine Aron, who is a psychologist and the best-selling author who wrote the book The Highly Sensitive Person that has been translated to 20 languages. This wonderful trait that's underneath the hood that can't be seen easily. There are now genetic and fMRI studies that confirm the trait of high sensitivity. Highly sensitive people are more impacted by everything that happens to them. There's nothing going on here around Asperger's or autism. There's been a misdiagnosis, and the child is simply highly sensitive. It is an innate trait that occurs in men and women. As Alanis Morissette said in the film, when you know a highly sensitive person, it is such a boon to your life. I spent most of my life thinking that how I was a problem for people. Yet at the same time, I was getting the message that what it was that I was coming to specifically because of my trait, they wanted that. 20% of the population are highly sensitive. That makes over 1 billion people on the planet. People need to know about this. Bien, vamos a continuar. Ya habíamos visto esos 4 pilares o rasgos principales que tenían que cumplirse necesariamente para que hablemos de alta sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que encontremos un niño que es muy sensible a las emociones, muy emocional, muy empático, muy compasivo, pero si no cumple el resto de rasgos, no podríamos decir que es una persona altamente sensible. En este caso, simplemente sería un niño hipersensible, por ejemplo, ¿vale? Una persona que procesa la información muy profundamente, es muy analítico, bueno, pues maneja gran cantidad de información, hace un procesamiento profundo, toma las decisiones de la manera que hemos comentado, pero si no es el resto de rasgos, si no es muy sensible y además es muy emocional y tal y cual, no sería altamente sensible, ¿de acuerdo? Tienen que cumplirse los 4 rasgos. Bien, como decíamos, en los más pequeños, ¿qué conductas vamos a ver relacionadas con la alta sensibilidad? Rabietas, ¿vale? Un niño reactivo, como decíamos, que se enfada con facilidad, llorón, que por todo reacciona, porque esta es otra cosa. Obviamente, si experimentas con mucha intensidad las emociones, las vas a expresar con la misma intensidad, con lo cual las rabietas pues serán rabietas de otro nivel, la tristeza, como decía, pues será un llanto descorazonador y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Esa gran intensidad. El agobio, una tendencia a estar agobiados, a preguntar mucho por las cosas, a querer tener control. Por ejemplo, ¿y cuándo vas a venir a recogerme del colegio? ¿Y quién va a venir? ¿Pero vienes tú o viene la abuelita? ¿Y si abren las puertas y no estás? Vamos a ver cómo tiene necesidad de controlar, porque está valorando muchas opciones y necesita información para tener sensación de control. Una tendencia a estar estresados, como decíamos, por ese nivel de alerta, ese arousal, es el nivel de activación cerebral, tan intenso. Eso va a hacer que estén siempre como un poco estresados. Muy preocupados por las cosas. Y eso va a hacer que sean un poco obsesivos o rumiativos. Por ejemplo, algo que les ha pasado en el colegio, pues un día mi hija, la que es altamente sensible, vino y resulta que la profesora
estaban haciendo restas y cogió la hoja de mi hija y dijo como ejemplo en clase, esto es lo que no hay que hacer. ¿Ves? Aquí ha fallado la niña, el Leire ha fallado en esto. Claro, mi hija murió de vergüenza, se puso a llorar porque todos habían visto que ella había hecho una resta mal. Ya ves tú, que para nosotros podemos decir, pues ya ves tú, si no... Pero es que eso duró horas y por la noche estaba en la cama y todavía se levantaba y venía al sofá a decirme, es que no puedo dormir porque es que estoy pensando en la resta. Y dices, madre mía, pero esto puede ser verdad. Pues sí, puede ser verdad, porque tienden a obsesionarse y a rumiar mucho las cosas, sobre todo las que tienen contenido emocional. Ella se había sentido muy avergonzada por esta situación y estaba ahí dándole cuenta. Luego vamos a ver un niño demandante, muy demandante porque esa falta de capacidad de regularse emocionalmente que hay en la infancia y que es completamente normal porque su cerebro todavía es muy inmaduro, con lo cual nosotros los papás y los cuidadores y educadores actuamos como correguladores de sus emociones. ¿Vale? El niño está desbordado emocionalmente y ¿qué hace? Acude a ti llorando y lo coges al brazo, le tranquilizas, le calmas, le hablas y estás ayudando externamente a regular una emoción que por sí solo no puede. Pues esto lo vamos a ver todavía más exagerado dentro de la alta sensibilidad. Mucha necesidad de ser comprendidos, de que entendamos lo que les está pasando, de que les comprendamos y les validemos. ¿Por qué? Porque la persona altamente sensible suele recibir mucho feedback negativo del entorno, más aún si es un chico. Porque pensad que si los rasgos de sensibilidad asociados a una mujer, bueno, podemos pensar que delicada, que frágil, que tal, pero en el aspecto femenino puede no verse tan mal, pero en un hombre ser muy sensible puede ser tratado desde el entorno como qué blando eres, míralo, qué debilucho, puede ser considerado algo opuesto a la masculinidad cuando no tiene nada que ver. Entonces, como papás es importante que validemos sus emociones, el niño siente lo que siente y eso es respetable, nadie elige cómo se quiere sentir, ¿vale? Respetar, validar, que el niño entienda que está bien ser como es, que no tiene nada de malo ser sensible y a la vez acompañar esa sensibilidad de manera que estemos en dos planos. En el presente, dándole al niño lo que necesita, comprensión, apoyo, le vamos a ayudar a regular sus emociones y tal, pero no nos vamos a quedar ahí. Porque si nos quedamos ahí solo, no le vamos a ayudar a desarrollar las estrategias que necesita a medio y largo plazo en su vida para poder él solo ser capaz de canalizar todas esas emociones y todos esos sentimientos para que no vayan en contra de él. Así que sí, te voy a dar lo que necesitas ahora porque eres un niño, eres un bebé o eres... Y yo estoy aquí para hacerte compañía, para ayudarte, para calmarte, para lo que necesites. Pero también voy a intentar ir dándote estrategias para que tú aprendas a controlar tus emociones solo, para que aprendas a no engancharte tanto en los pensamientos. Y ese es un papel muy importante que tenemos los padres. Y también no caer en la sobreprotección. Porque cuando tú ves a un niño tan vulnerable, ¿cuál es la tendencia natural? Evitar el sufrimiento. Entonces muchos papás, ¿qué hacen? Se pasan de sobreproteger. No es que como él es tan sensible, no es que como se agobia tanto, no, mejor no vamos aquí porque... Y entonces no le estamos ayudando en realidad. El niño tiene que ir aprendiendo y en el proceso de maduración y en el de acompañamiento que vamos a hacer a esa maduración, a gestionar y canalizar sus emociones de manera que sean adaptativas, es decir, que le ayuden a vivir en este mundo tal como es. Y vivimos en un mundo que a veces puede ser hostil, que ahí nos provoca frustración, que puede contener dolor, en el que hay decepciones, y ese es el mundo en el que va a vivir nuestro hijo. Así que sobreprotegerle no le va a ayudar. Sí entender cómo siente, sí acompañar esa manera de sentir, pero también mirar un poco más allá. Luego la parte de los miedos. Pues lógicamente la emoción del miedo también se va a sentir con mucha intensidad y eso va a hacer que sea un niño con tendencia a tener muchas fobias. Miedo a dormir solo, a la oscuridad, a ir a sitios nuevos, a lo mejor algo de fobia social o ansiedad social ante desconocidos. Toda esa parte puede estar también muy presente. Como decíamos, el perfeccionismo y la baja autoestima, del que ya hemos hablado, y la necesidad de un espacio y un ritmo propio. ¿Qué significa esto? El niño altamente sensible va a necesitar aprender a estar solo, porque toda esa barbaridad que siente, todo ese mundo tan complejo emocional necesita desactivarse. Toda esa sobreestimulación necesita desactivarse. Y eso lo va a encontrar en 2 o 3 lugares. Cuando hablamos de espacio, su habitación, que debe de ser su lugar seguro, y crear un entorno donde él esté a gusto, esté tranquilo y pueda estar solo.
Luego, las personas altamente sensibles se benefician mucho del contacto con la naturaleza. Bueno, todas las personas nos beneficiamos, pero especialmente estas personas que necesitan esa desconexión, ese silencio, caminar por el campo, estar en la playa, ¿no? Y conectar con la naturaleza, salir un poco del bullicio, de la gente, del centro comercial, de las calles ruidosas. Entonces, comprendiendo cuáles son las necesidades del niño altamente sensible, vamos a poder acompañarle mejor y sobre todo le vamos a ir enseñando ese autoconocimiento, ¿no? Ese tan importante en la vida de todas las personas. Me conozco y me cuido, sé lo que me va bien y sé lo que no me va bien. El bebé altamente sensible, cuanto más pequeñito es, que vamos a ver, la lactancia a demanda y no solo por el tema de la alimentación, sabéis que la lactancia también es una manera de regular sus emociones, de sentirse seguros, tranquilizarse, del apego. Van a ser niños muy demandantes. Van a vivir con mucha angustia la separación de las figuras de apego. Es posible que les cueste mucho el inicio de ir a la escuela infantil o al kindergarten, esa adaptación, o el quedarse a dormir en casa de la abuelita. Esas cosas las van a vivir, a lo mejor van a necesitar más tiempo que otro niño para poder hacerlo. Lo que hablábamos de la aprensión por tejidos, olores, texturas, etcétera, y problemas con el sueño. ¿Por qué? Primero porque hay una actividad mental desbordante durante todo el día y por la noche es cuando las personas procesamos toda esa información. Con lo cual, imaginaos esa cabecita, ¿no? Puede parecer una jaula de grillos y eso interfiere en la calidad del sueño. Y luego, por esa ansiedad por separación, probablemente tengáis que hacer colecho con un bebé altamente sensible porque necesita sentirnos cerca para estar seguro. Y luego, si está con la lactancia, pues otro motivo para más despertares y más. O sea que el sueño generalmente no va a ser fácil. Mucha presencia de miedos y fobias, tendencia a hiperestimularse, a pasarse de rosca, esos problemas de conducta, esas ranitas de las que hablábamos y en general la dificultad para regular las emociones. Y en la etapa escolar, cuando son más mayorcitos, ¿qué puede pasar? Pues a veces aparece dificultad en las relaciones sociales, porque el niño altamente sensible se da cuenta de que es diferente y de que percibe el mundo de una manera distinta, y eso le puede hacer aislarse o no tener los mismos intereses que el resto de niños, ¿no? Con lo cual pueden aparecer ahí ciertas dificultades. Incomprensión por parte del entorno, ¿vale? ¿Cómo ven los demás? ¿Cómo están viendo los profesores o cómo están percibiendo el resto de niños esa sensibilidad? A lo mejor no recibe la comprensión que necesita. Y esa sensación un poco, ahí ya hay autoconciencia, ya se va definiendo la identidad y entonces el niño empieza a sentirse diferente y a darse cuenta de que no experimenta las cosas como el resto de niños. Aquí, por ejemplo, hay algunos famosos que son altamente sensibles, son Audrey Hepburn, ¿no? Alanis Morissette, Cary Grant, y ellos en sus memorias, en sus biografías, en el documental Sensibles, por ejemplo, Alanis Morissette es una de las personas que sale y cuenta su experiencia, pues todas coinciden un poco en qué difícil fue su infancia, ¿no? Qué poco comprendidos se sintieron, sus padres no sabían qué hacer con ellos, no a lo mejor por falta de ganas, sino por desconocimiento, por incomprensión, ¿no? Y sabéis que la infancia es una de las etapas más importantes de la vida, donde se consolida la personalidad, donde vamos a establecer la manera en que nos vamos a relacionar con los demás, así que es muy importante que como padres sepamos acompañar esto. Decía Rachel Goodrich, parece que mi corazón está hecho de papel de seda. Desearía que el mundo lo tratara con más delicadeza. Esa sensación de vulnerabilidad creo que todas las personas altamente sensibles la sienten. Todo puede resultar abrumador y desbordante. Y yo creo que el mundo no va a tratar con más delicadeza a las personas altamente sensibles. Creo que han de conocerse bien y ser capaces de lidiar con el mundo como es. ¿Qué peculiaridades tenemos en el niño altamente sensible varón? Como decíamos, que hay un rechazo por parte del entorno. Es todavía menos comprendido que en la niña. Rompe los estereotipos de masculinidad. Parece que porque un niño sea sensible es menos masculino. Esto le puede generar problemas de identidad y mucha sensación de inadecuación. No está bien sentirme como me siento, no está bien llorar, ¿vale? Es que soy un chico. ¿Y qué pasa? Que muchas veces lo que hacen es tratar de compensar eso. ¿Y cómo lo compensan? Yéndose al extremo opuesto, haciéndose los duros, los chulitos, los machotes, cuando lo que hay debajo de todo eso es justamente lo contrario de lo que están demostrando. Se ponen esa coraza, ese caparazón, para tratar de esconder esa sensibilidad. Vale,
¿Y qué sucede cuando los papás o el papá o la mamá son altamente sensibles y el niño también? Y pongo aquí un choque de dos constelaciones porque eso puede ser. ¿Qué pasa con, imaginaos, una mamá altamente sensible? Pues va a vivir probablemente con mucha angustia la maternidad. Va a estar muy preocupada por todo lo que suceda a su hijo. Pero también va a haber mucha autoexigencia, va a querer hacerlo bien, va a querer ser muy perfeccionista en todo. De la mano de eso, ¿qué va a venir? Probablemente estrés con la crianza, porque si tú te exiges tanto, te asumes, te atribuyes tanta responsabilidad de todo lo que tiene que ver con tu hijo, pues probablemente te desbordes por estrés. Esa sería la parte mala, ¿no? Y la parte buena, que también la hay, que es maravillosa, es que desde luego una persona altamente sensible entiende a la perfección a su hijo altamente sensible. No le hace falta mucho para saber cómo se está sintiendo, cómo acompañarle, qué necesita, pues porque es lo mismo que siente ella. Entonces tiene esa parte buena y esa parte mala. ¿Y qué pasa cuando los padres no son paz? Pues aquí la cosa sí se complica bastante, porque puede haber, y no todos, depende de si se responsabilizan y aprenden a tratar con la alta sensibilidad, pero los que no lo hacen pueden, bueno, pues puede afectar a varias cosas. Una, a no aceptar al niño como es, ¿no? Estar siempre diciéndole cosas negativas, es que eres muy blando, es que ya estás otra vez llorando, es que no se te puede decir nada, ¿no? Este tipo de cosas que el niño va interiorizando como no estoy bien como soy. Y eso va a generar que no se acepte a sí mismo, va a generar que tenga una baja autoestima y un concepto negativo de sí mismo y que probablemente trate de luchar contra eso. Y cuando no está, cuando falta ese amor incondicional, ese que tus padres te quieran solo por ser como eres, no hace falta que hagas nada ni demuestres nada, y ese amor incondicional los únicos capaces de dártelo son los padres. Todo el resto de amores en la vida son condicionales. Tú tienes un amor con tu pareja y es condicional. O me cuidas o me tratas bien o chao. ¿Eh? Pero el amor de padre a hijo, de madre a hijo, es el único incondicional. Y lo que transmite es una autoestima maravillosa. Porque te está diciendo que estás bien como eres, que no tienes que cambiar nada de ti. Y tú eso lo interiorizas. Tú aprendes a quererte y tratarte como tus padres te han querido y tratado. ¿Mm? Entonces, como vemos cuando esto no se da, y especialmente en un niño altamente sensible, va a tener una serie de implicaciones, como vemos, importantes. Y además, las personas altamente sensibles se ha comprobado que tienen más tendencia a traumatizarse, a que vivencias de la vida cotidiana se conviertan en traumas. Quedan grabados ahí en la memoria y luego cuestan mucho de quitárselos de encima. Así que si no eres altamente sensible, pero crees que tu hijo lo es, tómate la molestia de conocerle bien, de entenderle, de respetarle, de aceptarle como es, porque las consecuencias, como vemos, son bastante importantes. Bueno, un poco para ir cerrando, me gustaría cerrar con esta frase, y es que tu amor incondicional como padre o madre es el cimiento de su estructura emocional, de su amor propio, de su autoestima, de su manera de relacionarse con otros, de cómo va a ser con sus hijos, porque tendemos a reproducir ese modelo, lo cual quiere decir que atentos a cómo estamos transmitiendo eso a nuestros hijos. Les transmitimos que les queremos como son, que son perfectos como son para nosotros, y eso no tiene nada que ver con la grandiosidad ni con decirles que son los mejores del mundo, simplemente es la aceptación y el amor incondicional, que como decimos en un niño altamente sensible, todavía, si cabe, va a ser más importante por su tendencia a interiorizar todo de esa manera tan fuerte. Bueno, vamos a ir terminando aquí. Creo que os he contado unas pinceladas para que podáis entender cómo es la alta sensibilidad y cómo se puede identificar en los niños, en los más pequeños. Y a partir de ahí la importancia de atribuir correctamente cada comportamiento a qué lo está causando para abordarlo y acompañar al niño de la manera adecuada. Así que nada, espero que os haya gustado la ponencia, que os sirva y que os apasione tanto, que os haya despertado la curiosidad por el mundo de los niños altamente sensibles. Hay un tema importante y es tener claro que la alta sensibilidad no es ninguna patología y que muchas veces el desconocimiento sobre la alta sensibilidad, que como decíamos es un término joven en psicología y que se está estudiando desde hace unos años a esta parte y que todavía no es conocido por la comunidad científica o por todos los psicólogos o docentes, conlleva dificultades en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunde la alta sensibilidad con trastornos del espectro autista, con los que comparten algunas características y con desórdenes de integración sensorial.
¿Qué pasa si no tenemos conocimientos adecuados sobre la alta sensibilidad? ¿Qué podemos etiquetar o hacer un diagnóstico erróneo de un niño como TEA, Asperger, trastorno del espectro autista y colocarle una etiqueta que en realidad no es? Y esto se ha visto mucho a lo largo de estos experimentos científicos. Mucha de la gente que se acababa viendo que eran altamente sensibles habían sido diagnosticados de pequeños, por ejemplo, como Asperger, ¿no? Con lo cual es muy importante que los profesionales nos responsabilicemos de la necesidad de actualizarnos y de ir avanzando al mismo tiempo que avanza la ciencia y poder tener claridad a la hora de hacer un diagnóstico, porque es muy limitante para una persona cuando le colocas una etiqueta determinada y toda la familia y todo su entorno se va a comportar con él en función de esa etiqueta, y errar en ella es una gran responsabilidad. Con lo cual, bueno, pues la alta sensibilidad, que como os decía, además una cosa curiosa, se está estudiando también desde la psicología comparada y evolutiva y se ha visto que en más de 100 especies animales aparece el rasgo de la alta sensibilidad en sus miembros. Por ejemplo, en las manadas de caballos, no sé si digo bien si son manadas, pero bueno, en las manadas de caballos siempre se ha detectado que hay un líder, que es el caballo dominante, ¿no? El que dirige la manada cuando están emigrando o cuando están moviéndose por ahí en busca de tal, o cuando tienen que defenderse de algo, un peligro. Y es el líder típico, el que tenemos claramente identificado, dominante, fuerte, extrovertido, ¿no? Un liderazgo con eso. Pero luego se ha estudiado y se ha visto que hay otro líder, un líder que es el altamente sensible, que es el que generalmente va al final de la manada, el que detecta si un caballo se ha despistado o se ha perdido, o si alguno está enfermo, el que es capaz de reconocer los mejores pastos, ¿no? Porque tiene toda esa sensibilidad, esa capacidad de estar atento de todo. Con lo cual, evolutivamente, se ha comprobado, aparte de que aparecen más de 100 especies animales, por ejemplo, en los monos rhesus se ha hecho muchísimos experimentos, que evolutivamente es necesario que haya los dos tipos de personas, las sensibles y las no sensibles, porque se complementan muy bien y aportan para la supervivencia de la especie, ambos aportan igualmente, son igual de necesarios. Así que no solo es un rasgo que aparece en humanos, aparece también en animales, y bueno, es apasionante ver cómo el cerebro es distinto y funciona distinto, cómo tenemos las personas altamente sensibles mayor activación en las zonas del cerebro relacionadas con la sensibilidad, con la empatía, con el procesamiento de la información de los sentidos. Es un mundo apasionante. Eso no quiere decir que todavía es muy desconocido, pero bueno, que existe y que es real, está ahí. Y además que debemos de tomar la responsabilidad de los profesionales de conocerlo para no cometer diagnósticos errados. Vale. Bueno, no voy a terminar sin hablaros de alguno de mis libros, este en concreto, que es el que habla de los niños altamente sensibles. Lo tenéis, está distribuido en Latinoamérica, o sea que lo podéis adquirir allí si lo queréis. Y bueno, pues es de los pocos libros que hay específicos sobre niños altamente sensibles. Hay una parte, como hemos hablado aquí, un poco destinada a conocer este rasgo de la alta sensibilidad, y luego hay otra parte muy práctica, es decir, vale, sí, todo esto que me estás contando, Úrsula, es maravilloso, pero ¿yo qué hago con el niño cuando cojo una rabieta de estas o cuando se me esconde detrás de la falda y no hay manera de que se separe de mí en una reunión familiar? ¿O cómo manejo eso? Bueno, pues una parte muy práctica del libro está destinada a eso, a daros pautas, herramientas, formas de abordar todos los retos, porque los supone y muchos, la alta sensibilidad en la crianza. Y luego, pues otros de mis libros, otro que va por la tercera edición ya, que es este Hijos de alta demanda, porque claro, los niños de alta demanda, pues con esta alta sensibilidad que describíamos, suelen ser muy demandantes. La alta demanda no es exactamente igual que la alta sensibilidad, nos habla más de un tipo de personalidad y sobre todo de una manera de comportarse y de exigirnos. Así que nada, por mi parte, eso es todo. Ha sido un placer.